El carácter del cristiano en los últimos tiempos. Creemos que en esta epístola, hermanos, de segunda de Timoteo, se puede enfatizar una palabra por encima de otras. Es como una palabra clave que encontramos aquí, ¿no? Y es la palabra lealtad. Si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de que el capítulo 1, por ejemplo, habla de lealtad en el sufrimiento. Si nosotros leemos, nos vamos a encontrar con esto. Es muy interesante. Lealtad en el sufrimiento. Hay momentos en la vida que pasamos, ¿verdad?, por etapas de sufrimiento, y la lealtad del Señor permanece para con nosotros. Entonces, el asunto es, nosotros debemos de permanecer fieles a Dios en medio del sufrimiento. Ser leales. Segundo, lealtad en el servicio. Eso nos lo dice el capítulo 2. Debemos permanecer leales a Dios a medida que ejercemos o desarrollamos nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque el servicio es un ministerio, hermanos. Es algo que hacemos a Dios por amor, porque hay amor en nuestro corazón. Lo hacemos por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, lealtad en el servicio en el capítulo 2. Tercero, lealtad en la apostasía, ¿verdad? Esto viene en el capítulo 3, que es el que estamos estudiando hoy, y vamos a estar viendo qué importante es mantenernos leales a Dios en medio de estos tiempos donde la apostasía va a florecer, ¿verdad? Y vamos a estar viendo todas estas cosas, ¿no?, de la que la Biblia nos advierte y nos habla claramente. Pues Dios permanece leal a su iglesia en tiempos de apostasía, en tiempos difíciles. Dios no nos deja, no nos ha dejado ni un instante. Número 4, la lealtad del Señor hacia sus siervos que le habían abandonado. Eso lo dice el capítulo 4, ¿verdad? Aquellos que se habían apartado de Dios, Dios ahí estaba. En realidad Dios nunca se alejó, Dios permaneció leal. Ahora la pregunta y el análisis personal es, ¿ellos permanecieron leales a Dios? No. Entonces nosotros tenemos que permanecer leales a Dios en estas 4 cosas, ¿no? El sufrimiento, el servicio en los tiempos de apostasía, y nunca abandonar al Señor, ¿no? Porque Él permanece fiel. La declaración de cualquier persona, hermanos, cuando es pronunciada en el hecho de su muerte, cobra mucho peso, ¿verdad? Tiene mucho valor cuando una persona va a decir sus últimas palabras. Este es el caso de Pablo, ¿verdad? Las afirmaciones que él dijo en esta carta son muy importantes, son muy trascendentales, porque él estaba en el lecho de muerte. Es la última carta que escribe Pablo, está a punto de morir. Es muy significativo todo lo que tenía que decir, y es digno de que pongamos mucha atención, porque es un hombre que está hablando desde la perspectiva de la experiencia, de haber caminado ya con el Señor tiempo, de tener ya una trayectoria en las cosas de Dios, y lo que está diciendo lo sabe lo que está diciendo, y por eso nosotros debemos de prestar mucha atención al mensaje final del apóstol Pablo. Aquí él nos habla con una cierta nota de tristeza, ¿verdad?, que no se detecta en otras epístolas. Aquí está un poco más nostálgico. No obstante, habla con un tono de triunfo, un tono triunfal. ¿Por qué? Porque hay una esperanza en Cristo, hay una confianza. Si nosotros leemos el versículo 7 del capítulo 4, no lo busquen, yo aquí lo traigo, dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras fueron escritas por Pablo como para su epitafio, ¿no? Parecía que Pablo estaba escribiendo el epitafio de su sepulcro en su tumba, y estaba diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No me falta nada, estoy listo para ir con el Señor. Esa confianza que tenía Pablo de que estaba preparado para ir con el Señor en cualquier momento, eso es importante. Ahora, si esta fue su última carta, hermanos, entonces debemos considerar también que fue una carta muy personal. Fue una carta que escribió Pablo, imagínense, sabiendo él que faltaba poco para su hora. La historia nos cuenta que Pablo murió decapitado. Como ciudadano romano no lo podían crucificar,
como a otros cristianos de la época. Entonces, un ciudadano romano que era llevado a un juicio y era demostrado, ¿verdad?, que tenía un delito, y entonces se hacía acreedor a la pena de muerte. Una de las muertes que le podían infligir era decapitación, que era una muerte más honorable para un ciudadano romano. Entonces, Pablo sabía la sentencia, ¿verdad? En cierta forma sabía que pronto iba a morir, y se pone él a pensar: tengo que escribir algo de último. Son las últimas horas, los últimos días, tal vez los últimos meses, si usted gusta, pero él ya sabía que iba a morir. ¿Qué he de escribir y a quién? ¿A quién he de escribirle? Y entonces viene en la soledad de esa prisión, en ese lugar, viene a la mente de Pablo Timoteo. Timoteo era un joven pastor en la iglesia de Éfeso. Y entonces piensa Pablo: tengo que escribirle un segundo tomo a Timoteo, una segunda carta. Creo que él es la persona indicada. Y es una carta muy personal. Imagínese, si usted sabe, hermano, que va a morir, ¿a quién le escribiría? ¿Y qué cosa le escribiría? ¿Qué sería lo último que usted compartiría? Algo muy importante, muy trascendental. Es una carta personal de amor, pero de advertencia. Pablo sabía que ya no iba a estar aquí y era necesario advertirle a Timoteo sobre cosas que iban a venir. ¿Por qué decimos que es una carta muy personal? Bueno, porque en estos 4 capítulos, hermanos, hay aproximadamente 25 referencias a individuos, en solo 4 capítulos. Menciona el nombre de 25 personas. Es una carta muy personal, donde él está hablando desde lo profundo de su corazón. Y bueno, hablando de individuos, hermanos, precisamente, es aquí en el capítulo 3 que Pablo nos habla del carácter del cristiano en los últimos tiempos. El cristiano verdadero y el cristiano apóstata. Qué importante es entender esto. Les quiero leer nuevamente la definición de carácter. Los que no tuvieron oportunidad de escribirla la semana pasada, lo voy a compartir nuevamente. Definición de carácter: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Carácter: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Eso es el carácter. Así que vamos a ver el carácter del cristiano verdadero y el carácter del cristiano apóstata. Esto es interesante. El versículo 1 comienza con una declaración asombrosa. Habla de los postreros días. Y decíamos la semana pasada, los postreros días empezaron con el ministerio de Cristo en la tierra, lo leíamos en Hebreos. Continuaron o van a continuar hasta que Él vuelva. Ese es el tiempo de los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días, estamos inmersos en el tiempo de los últimos o los postreros días, hasta que Cristo vuelva por su iglesia, hasta que Cristo venga nuevamente. Entonces se le denomina los postreros días porque durante este tiempo Dios está completando sus propósitos, cada uno de sus propósitos para su iglesia. ¿Por qué ha retrasado el Señor su venida? Porque Cristo no ha venido aún. ¿Cuál será la razón? Mucha gente se burla de esa promesa. Nosotros leemos en 2 de Pedro 3:3 que algunos tienen la promesa del Señor como tardanza, ¿verdad? Lo tienen en poco, ¿verdad? Pero Pedro advierte: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? El Señor permanece fiel, correcto. El Señor cumple sus promesas. Cristo viene por su iglesia. Esto es real, esto es inminente. Cristo viene nuevamente. Retarda su promesa por amor a la gente que no conoce del mensaje de Jesucristo. Ahora, yo no he visto ningún ángel del cielo predicar, nunca he tenido esa oportunidad. Nunca he visto un ángel compartir
su fe, su experiencia de salvación, dar su testimonio, cómo era su vida antes de venir a Cristo. Nunca he visto a un ángel hacer eso, tal vez porque es un ser celestial, porque no tiene un testimonio que contar, porque no ha vivido en esta tierra, porque no es un hombre. Así que Dios no está enviando a sus ángeles para predicar, pero ¿a quién está enviando? A nosotros, a sus hijos, a la iglesia. Pero el problema de la iglesia es que la apostasía está brillando en todo su esplendor. Estamos viviendo tiempos donde la apostasía es notoria. Así que nosotros debemos de tener la suficiente doctrina, el suficiente conocimiento bíblico para hacer frente a los embates del enemigo en estos días postreros. Jesucristo volverá. Amén. Eso a mí me llena de esperanza, de ilusión el saber eso. El versículo 2 nos da ahora otra frase muy importante. Dice: tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Durante este periodo de los postreros días, entonces ya estamos ubicados en los postreros días, hermanos. Entendemos que así históricamente, ¿verdad? Los postreros días son cuando inicia la iglesia del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 2 de Hechos, Pentecostés, continúa hasta que Cristo venga. Esos son, hermanos, los postreros días, ¿no? Ahora, dentro de los postreros días hay clasificaciones, no hay épocas. Hay épocas. Una época que se va a manifestar dentro de los postreros días serán los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, ¿verdad? Vendrán tiempos de diferente tipo, pero a medida que el fin se acerca, estos tiempos serán cada vez más peligrosos. Pero dentro de la iglesia. Para un estudio como este, hermanos, debemos de estar enfocados en la iglesia. No miremos afuera. El mundo marcha, el mundo camina, el mundo sigue, ¿verdad? Ese no es ni nuestro problema, ¿verdad? Entonces, en realidad nuestro enfoque debe estar en la iglesia del Señor. ¿Cómo camina la iglesia del Señor? Y poder distinguir estos tiempos peligrosos. Dice que vendrán. Esta es una palabra en el original, en el griego, que denota o nos da a entender como una tormenta, ¿no? Como cuando viene una tormenta que se asoma en el horizonte y cada vez que la vemos más cerca es más inminente que esa tormenta nos va a llegar, ¿verdad? Así es ese vocablo, dice, vendrán. O sea, no debemos pensar que no va a suceder, vendrán esos tiempos. Y peligroso, la palabra en el original, en el griego, hermano, nos da a entender difícil de lidiar, soportar, salvajes, feroces. Peligroso significa eso en ese contexto. Es la misma palabra que se usa para describir a los endemoniados de Gadara. ¿Qué le parece? Peligrosos, feroces, ¿verdad? Violentos. Esto sugiere que la violencia de los postreros días será estimulada o será alimentada por demonios. Por demonios. El demonio se ha infiltrado en la práctica de la liturgia de la iglesia. Yo le quiero solamente hacer reflexionar en esto. Vea alguno de los materiales con los que se cuenta en internet. Vaya por ejemplo a YouTube, ponga en el buscador algo así como la iglesia apóstata. Hay algunos videos muy interesantes en este sentido. Y vea la clase de prácticas que se vienen haciendo en las iglesias cristianas evangélicas desde los años 80 más o menos acá. No es mucho tiempo atrás, los 80 no son muchos años, de los 80 para acá. ¿Cuántos avivamientos, reavivamientos, manifestaciones diferentes ha habido? Desde hacer sonidos o imitar sonidos de animales, ¿verdad? Caer en un éxtasis perdiendo el conocimiento de sí, hasta la comercialización de la fe, objetos para recibir un favor o un milagro de parte de Dios. La pregunta es, ¿por qué para muchos es más sencillo creer en algo
que se ve, en algo que se ofrece, ¿verdad? Una opción. Esta es la opción. Si se hace esto, va a pasar aquello. ¿Por qué? ¿Por qué nos es más difícil creer en Dios? Solamente creer en Dios, simple y sencillamente. Eso es lo único. Debemos creer en Dios y lo que dice su palabra. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, hermanos. Como seres humanos somos una sociedad de consumismo. Por eso nos amoldamos fácilmente a esas prácticas y esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque el televisor nos lo está enseñando, ¿verdad? Si haces esto, vas a tener esto. Un cuerpo espectacular. Baje 20 kilos en 2 meses. Eso es lo que nos ofrece la mercadotecnia. Y hoy hay un evangelio de mercadotecnia. Eso no cuando inició la iglesia del Señor. En la iglesia primitiva no se daba eso. ¿Por qué? Porque ellos podían tener realmente una experiencia con Dios objetiva. Objetiva. Y hoy la experiencia de muchos cristianos es subjetiva, es superficial. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, peligroso, también es importante que vayamos a 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces los postreros días serán estimulados, vigorizados, alimentados por demonios. Lo dice la palabra de Dios. Una doctrina demoníaca. Doctrina significa enseñanza. Esa es la palabra doctrina, verdad o enseñanza. ¿Quién tiene ganas o el deseo de tener algo que ver con el demonio? Levante su mano y ahorita no oramos por usted. Digo, porque para eso no necesitamos orar, ¿verdad? ¿Quién quiere tener algo que ver con el demonio? ¿No? Entonces, la pregunta es, si podemos estar tan convencidos de que no queremos nada con el demonio, ¿por qué entonces dudamos para tener todo que ver con Dios? Sería la pregunta. Bueno, reflexionemos en eso. ¿Alguna vez ha notado que usted como creyente, hermano, se propone hacer algo, ¿verdad? Hace un plan, dice, yo quiero hacer esto, quiero hacer algo bueno, ¿verdad? Dedicar una parte fija del día para tener un devocional, por ejemplo, o para leer la Biblia, o para ir a predicarle a alguien, o para tomar un discipulado bíblico 1 o 2 veces por semana. Hace usted el plan en su mente, dice, yo quiero hacer esto para el Señor, y cada vez que quiere dedicar ese tiempo, algo sucede, algo pasa que finalmente no lo puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues es muy necesario, hermanos, darle a este punto la seriedad que amerita. ¿Usted quiere ser un creyente victorioso en el mundo? ¿Es pregunta? ¿Quiere ser un creyente victorioso sobre este mundo? Pues conozca a su enemigo y atáquelo. ¿Basado en qué? En las fuerzas, el poder y el conocimiento de la palabra y el poder de Dios. No podemos atacar a Satanás con otra cosa que no sea la palabra de Dios y el poder de Dios. No hay en nosotros un recurso para atacar a Satanás, ¿verdad? Lo dice aquel versículo tan conocido, no por todos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Dónde es primero? Sometimiento a Dios, ¿verdad? Póngase de pie un momento, por favor. Creo que la respuesta a este sentimiento, ¿verdad?, de decir, ¿por qué no lo pude hacer? ¿Por qué no pude tener un tiempo devocional? ¿Verdad?
Este sentimiento extraño, ¿verdad?, que a veces nos produce culpa, ¿sabe a qué se debe? A la naturaleza demoníaca del mundo. La carne y el pecado finalmente terminan ahogando nuestra determinación de agradar y de buscar a Dios, ¿verdad? No hay duda de que estas características empezaron en el tiempo del apóstol Pablo y ahora ha aumentado su intensidad en estos tiempos, hermanos. No es simplemente que hay más maldad en el mundo. Como les decía, hermanos, ¿en el mundo ha habido maldad? Hábleme de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Siempre ha habido maldad. Entonces, no es que haya más maldad ahora, pero lo que sí quiere decir, hermano, que estas características, a medida que se acercan estos tiempos peligrosos, son cada vez más aceptadas y promovidas. Ahora se ven como virtudes, ¿verdad? Mira, ese hombre está ungido, está lleno de la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces, el problema es que se están aceptando las prácticas y se están hasta exaltando, ¿verdad? Ese es realmente el problema, ¿verdad? La iglesia del Señor está algo extraviada. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Tenemos que venir al conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, ¿correcto? Entonces, hay mucha intensidad de estas cosas. Estas características están siendo aceptadas, promovidas por la sociedad de una manera amplia, ¿verdad?, de una manera despreocupada. El problema no es que haya pequeños incendios de rebelión apareciendo por aquí y por ahí, ¿verdad? No, el problema es que toda la sociedad parece estar fermentada y en rebelión. Verdaderamente estamos viviendo tiempos peligrosos. Yo estaba viendo un video, a mí esas cosas me hacen llorar, yo les he comentado que soy algo sensible, ¿verdad?, con las imágenes. Yo soy un poco más gráfico. Los seres humanos somos diferentes. Le voy a invitar a que usted se haga un análisis en algún momento ya en su casa después. Algunos son más auditivos. Si usted es de las personas que cuando ve una imagen no le produce mucho o no necesita ver una imagen, entonces usted es más auditivo, ¿verdad? Es una persona más auditiva. Pero vemos lo que somos auditivos y visuales, ¿verdad? Y entonces yo soy algo visual, soy muy auditivo. Aprovecho mucho la información que escucho, pero soy muy visual, ¿verdad? Un ejemplo es algunos de los oficios que practiqué por muchos años, como fue la reparación de joyería, la relojería. Esto puede ser hasta incluso un poquito preocupante, ¿verdad?, para los que fueron nuestros clientes. Ya no estoy ejerciendo eso, entonces ya por eso lo puedo platicar, ¿verdad?, con mayor libertad. Pero en realidad yo no tomé un curso formal, yo nunca tomé un curso. Yo simplemente veía, iba y lo aplicaba, ¿verdad? Entonces era más visual en ese sentido. Y está la tercer clase. Hay personas que son, aparte de poder ser auditivos, aparte de ser visuales, también son sensitivos, necesitan tocar, ¿verdad? Entonces es como el ejemplo de la naranja. Hay personas que solo con que yo les diga una naranja, ya en su mente se la imaginó y hasta se le antojó. Hay otros que necesitan oír naranja y necesitan ver la imagen, ¿verdad? Naranja. Y están los terceros, ¿verdad?, que dicen, yo necesito tener la naranja enfrente y comérmela para de veras sentir la fuerza del ejemplo, ¿verdad? Entonces, busquen, hermanos, algunos videos que hay también en internet. Y yo estaba viendo no recuerdo el nombre, pero viene en China. Y viene así muchas escenas donde, por ejemplo, un niño se cae en la calle y nadie lo recoge. Y pasan y lo están atropellando unos y otros. La sociedad está tan despreocupada. Y esto nos debe, hermanos, de preguntarnos qué está pasando, ¿verdad? Hay un grado de crueldad y de frialdad en nuestra sociedad tremendo. Esto es una realidad. Hay una indiferencia tremenda, una inhumanidad, ¿verdad? Qué grave, qué drástico, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, por eso Pablo le dio a Timoteo las características de los cristianos durante estos tiempos peligrosos, fíjese.
y destaca el antídoto para combatir la apostasía. Veamos 4 aspectos de los últimos tiempos. ¿Me acompañan? Primer aspecto, la apostasía en los últimos tiempos, versos 1 al 9. Vamos a estar trabajando un poquito en esos versículos. El verso 2, estamos en el capítulo 3 de 2 de Timoteo 3. El versículo 2 comienza así: porque habrá hombres es la gente que vive durante estos tiempos la que provoca toda la aflicción en la iglesia. Es la gente que vive realmente en estos tiempos, ¿verdad? Dice, porque habrá hombres. Y entonces viene una lista de características. Mire, ponga atención para que vea qué interesante esta lista. Y va a ver usted cómo tenemos que tener cuidado cuando nosotros somos confrontados con esta verdad bíblica, porque esta verdad bíblica está aquí por una razón muy importante. Entonces, primero, lo puse en secciones. Hay 3 secciones para las características de los hombres apóstatas, el cristiano apóstata. Esto le va a ayudar a usted, estas 19 características, a identificar cuando alguien, 1, es apóstata, o 2, está jugando con la apostasía. ¿Por qué? Porque a veces se hacen las cosas por imitación. Yo siempre a cada uno de mis hijos les he enseñado en la iglesia a adorar a Dios. Cuando son chiquitos lo hacen por imitación, ¿verdad? No es una convicción muy fuerte. Entonces yo le hago a Pablito una seña, o le muestro que tiene que aplaudir, levanto mi mano, y entonces él voltea a verme y ve lo que hago y levanta su mano, pero él está más preocupado de cuidar lo que yo voy haciendo para estarme imitando. Lo está haciendo en esta primera etapa por imitación, pero a medida que pasa el tiempo, como es enseñado, los primeros 5 años de su vida son determinantes en la vida de un niño. En los primeros 5 años de la vida de un niño, usted lo ganó o lo perdió. ¿Quiere ganar a su hijo? Haga todo absolutamente mal los primeros 5 años de su vida. ¿Quiere ganar a su hijo? Haga las cosas bien los primeros 5 años de su vida, porque después queremos enmendar las cosas y es un poco más difícil, o muy difícil, ¿verdad? Entonces, hay personas que están imitando la apostasía, no lo hacen por convicción, no entienden en realidad, pero miran que alguien lo hace y lo hacen, ¿verdad? Es hasta en la forma de orar. Hay personas que oran cosas que oyeron a un evangelista y vienen y lo dicen por imitación, no por convicción, ¿verdad? Imagínense, yo cuando predico aquí en la iglesia puedo predicar, ¿verdad? Con libertad. Pero si yo voy a predicar a otra iglesia donde sí acostumbran la práctica de decretar, y entonces yo les digo, hermanos, decretar no es bíblico, ¿cómo van a responder esos hermanos a lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo una verdad fundamentada en la Biblia, estoy diciendo algo correcto, pero ellos en su mente se ha infiltrado, ¿verdad?, el espíritu de la apostasía. Ellos escuchan esa información como adversa. Entonces para ellos es más fácil decir, pues el hermano está pasadito de moda, el hermano es de los antiguitos, de los de antes, está mal el hermano, o le falta fe, ¿verdad? Y tal vez yo puedo ser un gran hombre de fe, pero vivir una fe real, objetiva, no por lo que dicen mis palabras, sino por las convicciones que hay en mi vida, en mi ser, en mi corazón, las convicciones que rigen las acciones de mi vida, no solo las palabras que pronuncio, ¿verdad? Entonces vamos a poder nosotros identificar a aquellos que están en el terreno de la apostasía. Y si por ahí sale una cuestión que usted se pueda sentir identificado, haga un autoanálisis, hermano. O sea, esto no es para que se sienta mal en derrota. Tal vez Dios quiere que nos sintamos mal para cambiar.
¿Dónde viene eso en la Biblia? Sí, es bíblico. Dice que Dios produce tristeza en nosotros. Si no lo había leído, búsquelo. Dice, porque la tristeza que Dios produce es para arrepentimiento. Pero la tristeza que el mundo produce es para ruina, ¿verdad? Entonces, si usted se va a entristecer acorde al mundo, mejor no lo haga. Pero si va a aceptar la tristeza que puede venir por convicción de las profundas verdades de la palabra de Dios, vamos por buen camino. Amén. Gloria al Señor. Entonces lo puse en una tabla aquí en 3 secciones. Primero vamos a hablar de los que tienen que ver con el egoísmo. Luego de los que tienen que ver con desdén, ¿verdad? Sí se entiende esa palabra desdén. Es algo así que se tiene en poca estima, en poco cuidado, con desdén. Y la tercera son los que tienen que ver con el área de la traición. Vamos a ver los del egoísmo. Dice la Biblia que serán amadores de sí. O sea, hay un desprecio de Dios. Cuando una persona se ama más a sí misma que a Dios, está despreciando a Dios. Entonces dice, serán amadores de sí. Es una característica. Yo he escuchado a personas decir, esto es algo bien fuerte lo que le voy a decir, es una historia real. 2 personas casadas, cristianos y en posición de liderazgo, comenzaron a jugar, ¿verdad? Con una relación así más de comenzar a decirse cosas. Usted sabe cómo comienza eso, ¿verdad? A través, ¿no?, de los medios electrónicos. Y, ay, qué bonita su foto de perfil, ¿verdad? Con mucho respeto se lo digo, hermanita, ¿verdad? Pero se ve muy bonita. Y ya la hermanita, ay, hermano, ya que usted lo menciona con muchísimo respeto a su esposa, también usted muy guapo salió en esa fotico y que sabe que, ¿verdad? Bueno. Y entonces empezaron a enredarse tanto ya en esa situación que uno de ellos tuvo que volver en sí, ¿verdad? Y tomar conciencia. Y le dice en algún momento a la otra persona, ¿sabes qué? Ya terminaron tuteándose y ya una cosa tremenda, ¿no? Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Estoy ya cansado de esto. Esto está mal. Esto no le agrada a Dios. ¿Y saben qué contestó la otra persona? No me importa lo que le agrade o no le agrade a Dios. Yo quiero que esto siga. No me importa lo que piense Dios. Amadores de sí. ¿Se fija? Avaro, egoísta, amante de la plata. ¿Ha visto una persona avara? ¿Verdad? Qué tremendo es, ¿verdad? Avaro, vanaglorioso, ostentación del tren de vida. Pues miren, Dios me ha permitido, Dios me ha bendecido, ¿verdad? Tengo pues algunas casas, ¿verdad? Algunos carros, gracias a Dios, algunos televisores, ¿verdad? No les estoy presumiendo, les estoy platicando. Ostentar, ¿verdad? El tren de vida. Mire, yo siempre he estado muy bien, miren. Hay gente que ama mucho hablar de sí misma, ¿verdad? Ostentación del tren de vida. Soberbios, arrogancia, amigo de ponerse encima de los demás. Eso significa soberbio, alguien que es amigo de ponerse encima de los otros, de pisotear. Viene de la etimología, de su raíz etimológica, que significa aparecer y arriba. Alguien que le gusta aparecer, ¿verdad? Siempre. Aquí ando, ay, qué bueno, ¿verdad? Y siempre quiere estar encima de las personas, arriba de la gente. Siguiente, vamos a los de desdén. Se le antepone, ¿no?, en el vocablo una privativa. En el original es la palabra a, que es, por ejemplo, a religioso, que es negación, no religioso. Solo se los pongo como un ejemplo. Con ese privativo, esta otra sección de palabras. Es el blasfemo. ¿Sabe quién es un blasfemo? Aquel que dice mal de otros, es un maldiciente. Divulgan sus defectos de las otras personas o los calumnian.
¿verdad? Ese es un blasfemo. Desobedientes a los padres. Aquí de los jóvenes, ¿cuántos son muy obedientes a sus papás? Que contesten los papás. Desobedientes a los padres. No perdonan ni a sus propios padres ni a otros. Alguien que es desobediente a su papá va a ser desobediente a quien sea, ¿verdad? Imagínese uno como líder, uno como pastor. Yo le doy así una checadita rápida y digo, no, pues si este joven, esta persona no obedece ni a sus papás, ¿qué esperanza tengo? O sea, ¿a qué puedo aspirar? Viene la siguiente palabra, ingratos, negación, ingrato, porque sin la negación es grato o agradecido, ¿verdad? Entonces, ingrato, desagradecido. Así funcionan las etimologías de las palabras. Esto es muy interesante, si usted lo puede ir checando. Ingratos, no reconocen las muchas cosas buenas que sus padres han hecho por él o por ella. Ese es un ingrato, no reconoce. Yo ni pedí venir al mundo. No pidió venir al mundo, pero ¿cómo salió exigente? ¿Verdad que sí? Impíos, ¿sabe quiénes son los impíos? No reconocen lo que Dios ha hecho por ellos, son irreligiosos, no les interesan las manifestaciones religiosas. Y no estoy hablando en este punto, el vocablo no se usa en un sentido de fanatismo, el sentido negativo que pudiera ser la religiosidad, sino se está usando en el sentido de Santiago, que dice, la religión pura y sin mancha es esta, ¿verdad? Visitar a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? En ese sentido es esa palabra en el original, lo que quiere decir, son aquellos que son irreligiosos. La ingratitud va de la mano con la impiedad. Alguien que es impío es ingrato. Sin afecto natural. ¿Sabe qué significa esa palabra? A mí se hizo fuerte. Significa que no tiene entrañas. ¿Se acuerda Hugo Chávez decir, desde lo más profundo de mis entrañas maldigo al pueblo de Israel? O sea, él pensaba que tenía entrañas, ¿verdad? Dice que no tienen corazón. No tienen corazón tampoco, ni de melón, no tienen corazón. Sus amigos solo les sirven para sus propios intereses. Se rodean de gente para beneficiarse. Hay gente que, mire, este comentario, así, con cuidado se lo digo, ¿verdad? No por otra cosa. Pero sí o no, hermanos, en tiempos políticos, ¿verdad? En días de elecciones, ¿quién no es buena gente? ¿Verdad? Todos nos saludan, nos sonríen, ¿verdad? Hubo una persona que hace un tiempo vino aquí con nosotros a visitarnos, ¿verdad? Para hablarnos de su propuesta política. No, hombre, aquí hasta oramos por él, qué bueno que lo hicimos, ¿verdad? No, cosas tremendas. No, yo sentía, dije, este hombre es para Cristo. Y fui y voté por él. Sí voté, la verdad. Le digo a mi esposa que me llamó mucho la atención. También, ya vemos de menos 2 votantes aquí. Le digo a mi esposa, es una persona que respeto como hombre, ¿verdad? Como persona, porque lo conozco de muchos años, ¿verdad? Pero yo lo que digo son a veces las actitudes, el detalle nada más a lo que me quiero referir. Entonces me lo encontré unos días después de que, pues no ganó, ¿verdad? Y entonces me veía y así como que se quería esconder de no me vaya a invitar a la iglesia Y yo, si quiere venir, ¿no? Sino que, ¿qué tiene, no? Entonces ese es el problema, ¿verdad? Rodearse de amigos para sus propios intereses. ¿No se logró el interés? Ya no eres, ya ni te junto para el partido de fútbol. Implacables, uno que no admite tregua, no perdonador. ¿Ha visto gente así? Oye, pues ya perdóname. No. Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Nunca se me va a olvidar, para que aprendas que a mí no se me hacen esas cosas. Ay, pues ¿quién eres tú tan importante, verdad? Que no puedes ni perdonar, ¿verdad? Gente que no admite tregua, ¿verdad? A veces le está uno pidiendo a la gente, hey, tiempo fuera. No. Yo no doy treguas. Yo no perdono. A mí no se me hacen esas cosas. Órale pues. Dice calumniadores.
¿Sabe de qué palabra en el griego viene esta palabra? Uy, hermanos, yo me quedé estupefacto. Viene del griego diaboloi. ¿A qué le suena? Al diablo. ¿Verdad? Diaboloi, híjole, que no estiman la honra de los demás. Un diablo, ¿verdad? Un engañador, así, a mí no me importa. Es la gente calumniadora, ¿verdad? Por eso le pueden levantar una calumnia tan a gusto a uno en su cara. Yo tuve una experiencia no hace muchos días donde yo sí me quedé sorprendido cómo una persona que levanta una calumnia puede, pero sostenerse con una convicción en la cara de uno. Así, de veras, pero los ve uno tan convencidos. Dice uno, si de veras, si me agarra desprevenido, hasta yo le creo. ¿Verdad? Lo dicen así, pero con una convicción. No, sí, yo te vi. Calumniadores. Eso es puro diaboloi, el puro diablo. Intemperantes. Viene de una palabra en el griego, akrateia. Esta palabra es interesante porque es lo opuesto a encrateia. La palabra en el griego encrateia es la palabra templanza. Así que esto es lo opuesto a templanza, interperante, akrateia, que no tiene dominio propio y que se deja dominar de sus bajos instintos. Cruel, uno de bajos instintos en la violencia. Del griego salvaje, feroz. Un cruel es un salvaje y un feroz. Aborrecedores de lo bueno, no amadores de las cosas buenas. Se aman a sí mismos tanto que no admiten que aborrecen el bien en cualquiera de sus manifestaciones. Wow, ¿qué les parece? Bueno, vamos a la tercera, ¿verdad? Traición, de los de traición. Alguno de ustedes, nada más no lloren, todavía no es hora de llorar, al rato lloramos. ¿Alguno de ustedes ha sido traicionado alguna vez en su vida? ¿Verdad? Le han clavado una puñalada por la espalda. Ay, qué feo es eso, ¿verdad? Ser traicionado. Eso está tremendo, ¿no? Pues vienen los primeros, los que honor hacen a esta sección, los traidores. Dice que son, con tantos apetitos, muestran su deslealtad con la traición. Tienen tantos apetitos que no les importa mostrar su deslealtad, ¿verdad? Híjole. Los impetuosos, híjole, estos es cosa seria. Impetuosos, capaz de exponerse temerariamente al peligro con tal de obtener sus intereses. No les importa exponerse temerariamente al peligro para obtener sus intereses. Híjole. Infatuados, llenos de orgullo, que no prestan atención a nadie. Del griego tupo, envolverse en humo, se traduce orgullo. Una persona infatuada está llena de humo, no ve más allá, ¿verdad? Amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los, viene del griego filendone, amadores de placeres. Filios es amor y done, placeres, ¿verdad? Entonces amadores de los placeres. Dice, este es interesante, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabe qué otra palabra viene bien ahí en eso? Hipocresía. Apariencia, de la palabra morphis, apariencia externa. Pero ¿sabe qué otra cosa significa? Una caricatura, una silueta, ¿verdad? Una persona que es hipócrita, que tiene una apariencia de piedad pero niega la eficacia de la piedad, es una persona que es una caricatura, una silueta, está imitando una forma que no es. Cuídese de los hipócritas. Es mejor andar con gente sincera, aunque le hablen a uno en su cara cosas durísimas. Bueno, que no se manden, ¿verdad? Pero es mejor, ¿verdad? Porque una persona que tiene una silueta nada más, que tiene una apariencia, nunca le va a hablar de frente. Es hipócrita. Ahora, pero Pablo viene y le da una advertencia en el versículo 5 a Timoteo. Le da la lista ya. Vimos, acabamos de ver, hermano, ¿sabe cuántas? No sé si las contó. 19.
19, hermanos, son muchas. 19 características de estos hombres, del cristiano apóstata. Si usted se sintió identificado con alguna, ya sabe, haga un autoanálisis, órele a Dios y dígale: Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué tan apóstata estoy siendo? ¿Verdad? Ayúdame. Ahora, en el verso 5, fíjese qué interesante: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Pero ¿con qué concluye? Esta conclusión es tajante. Dice: a estos evita. Le dice: mira, Timoteo, los apóstatas tienen estas 19 características, y ¿sabes qué? A estos evita. No les dice: córrelos de la iglesia, no dice otra cosa, dice: evita. Evita. No evita de Eva, que se llama Eva y en diminutivo le dicen evita, no es, sino evítalos, evítalos. Esta es la única ocasión que aparece este verbo en el Nuevo Testamento. Esta palabra en el original es la única vez que aparece. Es más fuerte que en 1 Timoteo 6:20. Literalmente significa apartarse con horror. Cuando le está diciendo Pablo a Timoteo: evítalos, le está diciendo: apártate de ellos con horror. Así, ¿verdad? Evítalos, apártate de ellos con horror, no participes de sus prácticas diabólicas, ¿verdad? No participes con ellos. Hoy día hay un matiz de apostasía con muchos pastores y muchos cristianos que están diciendo: bueno, yo no creo al 100% las prácticas que hacen en esta iglesia, pero ¿sabes qué, hermano? A mí Dios no me puso para juzgar, yo no soy nadie para juzgar. Yo respeto y amo a todos mis hermanos, y pueden ir y participar de su reunión. Hay una señora que en sus reuniones, es una iglesia enorme, ¿sabe cuánta gente habrá? Enorme, 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 enorme. Esa señora dice unas cosas tan ofensivas a Dios. Ha dicho cosas como: yo le digo a mi Señor, Satanás. Así, y toda la gente ahí sentada escuchando la predicación ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, ni cuenta se dieron que le dijo a Satanás Señor, ¿verdad? O sea, ya ni sutil es, hombre. Y dice unas cosas: yo le digo a mi Señor, diablo. Y luego les dice: iglesia, ustedes, imagínense que yo vine y les dije: no, yo no. Esa señora es la que dice eso, ¿verdad? Les dice a la iglesia: iglesia, ustedes son ¿cómo? Son la novia de Cristo y esposa de Satanás. Y toda la gente: ay, hermano, yo voy a una reunión con esas payasadas, yo me salgo corriendo de ese lugar. ¿A qué me quedo en ese lugar? Tenemos que tener, hermanos, discernimiento, ¿verdad? No participar de esas cosas. Evita, apártate de ellos con horror. Yo saldría rasgando mis vestiduras, ¿verdad? Apártate de ellos con horror. ¿Por qué se debe evitar a estos? Por sus malvadas actividades. ¿Sabe por qué? Porque tienen problemas con el amor. 3 veces se hace referencia al amor. 2 veces en el verso 2 dice que son amadores de sí, o sea, ávaros, y son amadores del dinero. Imagínense, tienen una distorsión del amor. Y luego en el verso 4 dice que aman a los placeres. ¿Qué puedo esperar yo de una persona que se ama a sí misma, que ama el dinero y que ama los placeres, pero no ama a Dios? En este universo, hermanos, en este universo tan vasto, hay un solo Dios. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, la declaración de Deuteronomio 6:4: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Entonces, hay un solo Dios, ¿correcto? Hay muchísimas personas y hay muchas cosas. Vaya a un centro comercial ahorita en Navidad, hay tantas cosas por comprar. Vayan a comprar muchas cosas, hermanos, esta Navidad. Compren muchos regalos, endeúdense con sus tarjetas de crédito,
compren muchas cosas y me regalan algunas a mí. No, no se crean. Puros matices de profeta de la prosperidad, ¿verdad? Imagínense, no. Hay tantas cosas en este mundo, tantas cosas, tantísimas cosas materiales. Hay muchísimas cosas. Pero ¿sabe cuál es el problema? Vamos a ilustrarlo como un cálculo matemático, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es una suma, vamos a hacer esta gráfica. Cuando nosotros adoramos a Dios, más amamos a las personas, más usamos las cosas, igual a una buena vida, una vida de paz. Las cosas están para usarlas. ¿Tiene algo? Úselo. Tiene un fin utilitario, pero las cosas no son su Dios. ¿Sí me entiende? Ahora, vamos a hacer este ejemplo de otra forma. Mire, adorar a Dios más amar a las personas, más usar las cosas. Exacto. ¿Por qué? Porque las cosas tienen un fin utilitario solamente, ¿verdad? Por ejemplo, las hermanas, ¿verdad? Tienen un bolso de mano, es un fin utilitario, lo usan para eso, para lo que les sirve, ¿verdad? Pero no es su Dios. O sea, se cuenta la historia, ¿verdad?, de un hombre que estaba estrenando su auto y tenía los asientos de piel en color claro. Y entonces el niño le rayó los asientos. El papá le pegó tan fuerte, tan fuerte, que el niño perdió sus manos. Cuando el papá fue a ver al niño al hospital, el niñito levantó sus muñoncitos y le dijo: papá, quisiera tener mis manitas para ir y lavarte tu carro, limpiarte tus asientos. Las cosas tienen un fin utilitario. ¿Qué importaba? Bueno, sí importa, claro, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a cuidar, pero no golpear al grado de que pierdan las manos por algo material. No tiene importancia. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas al revés y entonces nos adoramos a nosotros mismos. Hay gente que se adora, me adoro, la calle en que camino, me adoro a mí mismo, la noche en que me conocí, ¿verdad?, que me di cuenta que existía. Entonces, adorarnos a nosotros mismos, ignorando a Dios, adorándonos a nosotros mismos, más ignorando a Dios, más amando las cosas, más utilizando a las personas, igual a una vida miserable. Así que ya sabe, ¿cuál le gusta más? ¿Que una buena vida o una vida miserable? Ame a Dios, ame a las personas y use las cosas para eso están, úselas, no se preocupe tanto, no tiene tanta importancia, son cosas materiales. Como vienen, van. ¿Se da cuenta que hemos perdido la cuenta de cuántos celulares hemos tenido en nuestra vida? A veces de repente como que me acuerdo, tuve uno así. ¿Y ese qué le pasó? Se me cayó en la tina de trapear. Fue el primero, fue muy traumático para mí, se me cayó en la tina de trapear. Lo quería mucho, pero sé que al día de hoy no me serviría para mucho, ¿verdad? Por las exigencias no actuales de la tecnología. Y me acuerdo, ese fue el primero que tuve, ¿verdad? Luego tuve otro, tenía otros colores, tenía otras características. Y luego tuve otro, y luego tuve otro, y luego tuve otro. Todos hemos tenido como 20 celulares ya al día de hoy. Entonces, ¿para qué preocuparnos tanto por esas cosas? Ahora, si usted es papá de adolescentes, pues enséñalos a cuidar, ¿verdad?, sus celulares, porque si no, se la va a pasar comprando. Ahora, tienen un problema estos hombres. ¿Por qué le dice Pablo? Evítalos, porque tienen un serio problema con su enseñanza en relación al aprendizaje.
La enseñanza en relación al aprendizaje. Estas personas aprenden lo que ven, ya que están en este círculo, ¿no? De entre estos son todos los que enseñan cómo se ha de seducir por dichas enseñanzas. Cómo seducir a las personas por dichas enseñanzas. Voy a poner el dedo en una llaga muy grande y muy dolorosa, donde nadie aquí se debe sentir mal, porque que yo sepa nadie practica eso, y si lo está haciendo, pues qué bueno que lo voy a decir, ¿verdad? G12. El G12 es un boom. Tantas iglesias están adoptando el sistema del G12. ¿Sabe qué es el G12? Es un sistema filosófico con características de metafísica, nueva era y gnosticismo, ¿verdad? Que se está infiltrando en las iglesias, queriendo equipararse a Jesucristo. ¿Sabe usted que en una iglesia del G12 el pastor es como Jesús y tiene sus 12 lacayos? Sus 12 discípulos. Es que me tropecé con la palabra, una disculpa. Tiene sus 12 discípulos. Lo único que yo pregunto siempre al G12 es ¿por qué 12? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 10? Y una segunda pregunta que me hago: ¿quién es Judas? ¿Quién es Judas aquí en estos 12? A ver, levante la mano, porque si no se ahorca solo lo vamos a ayudar nosotros, lo vamos a ahorcar. El G12 es un intrincado sistema que hace seminarios a nivel mundial, en Colombia, y centenares, miles de personas acuden pagando una ostentosa cantidad de dinero para ir a escuchar el modelo y la forma de cómo engañar gente, ¿verdad? Seminario número 1, primer conferencia: ¿cómo quitarle el dinero a la gente de tu iglesia y que ellos se sientan contentos haciéndolo? No se llaman así las conferencias, claro, ¿verdad? Por si alguien investiga, va a decir, pastor, no es cierto. No, o sea, yo estoy siendo sarcástico a propósito. El sarcasmo es un recurso literario, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. El Señor Jesucristo usó el sarcasmo, ¿verdad? Muchas veces a los fariseos usó el sarcasmo con ellos. Entonces solamente estoy siendo sarcástico. Entonces se dan conferencias sobre todo este sistema y cómo progresar y cómo tener éxito y cómo lograrlo. Y en poco tiempo la persona comienza a tener algunos resultados si es fiel en aplicar todas las metodologías. Pero en esas iglesias hay una característica, y es lo que hemos cuidado siempre aquí en esta comunidad: que el pastor o el líder de ese lugar es intocable y es impecable, son irrefutables sus palabras. Lo que diga se debe de hacer, aunque enseñe algo mal, ¿verdad? Hay un problema. Tenemos que pesar las cosas. ¿Cómo es la enseñanza? ¿Cómo es la conducta? La ortodoxia, la ortopraxis. La enseñanza correcta, la práctica de esa enseñanza correcta. Entonces estos enseñan a otros cómo seducir a otros para el error. Estos maestros enseñaban un creciente gnosticismo licencioso. Fíjese, 1 Timoteo 4:3, ¿cómo dice? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad.
Hay grupos, ¿no?, donde empiezan a privar cosas. Hey, no hagan esto, no hagan aquello. Dios me acaba de revelar esto, ¿verdad? Llegó un pastor una vez a una iglesia, esto es de la vida real, y les dijo a los miembros: Dios me acaba de revelar que ningún esposo va a poder estar con su esposa en un año porque se tienen que purificar. Y el hermanito acomedido en el transcurso de ese año estuvo visitando a las esposas. Fíjese. ¿Sí me entiende? Yo los veo que se quedan hasta asustados. Asústense, porque esas cosas están pasando, hermanos. Es tremendo, tremendo. No tengo que ser más gráfico, o sea, las iba a visitar, o sea, me doy a entender, ¿verdad? Esta enseñanza es decir que la materia por sí sola es mala, ¿verdad? En cuanto a su existencia como tal, pero participan de cultos paganos, sexuales, dando rienda suelta a sus placeres, lo cual revela su neutralidad ética. Son neutrales éticamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ha de ser mala la materia? Pero cuando la materia es usada en pro de un bien espiritual, es permitido, ¿verdad? ¿No se están sintiendo mal ya con todos los ejemplos anteriores o les puedo poner el último? Si lo ponemos, ¿verdad? Porque a veces somos muy sensibles, ¿verdad? Nos sentimos así como... O sea, si yo que lo estoy diciendo no me da pena, ¿usted para qué le da pena? Usted nomás lo está escuchando, ¿verdad? Entonces no se preocupe, tranquilo. Acaban de meter a prisión a un hombre que le decía a la gente que él había recibido una unción especial de Dios, y a través de que las mujeres tuvieran relaciones con él, iban a ser purificadas, ¿verdad?, santificadas para Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía la unción especial, él, ¿verdad? O sea, un acto pecaminoso, aberrante, en el que está implícito adulterio, en el que está implícito fornicación, según sea el caso. Si una persona casada tiene relaciones con otra persona casada, o sea, que no sea su esposa, pues, ¿verdad?, es adulterio, ¿verdad? Si dos personas solteras tienen relaciones sexuales, o sea, le estoy dando las definiciones bíblicas para que me entienda, entonces es fornicación. Entonces, cuando una persona soltera tiene relaciones con una persona casada, el casado sigue adulterando. Él nunca fornicó, podrá ser culpable de cualquier otro pecado menos de fornicación. Solo adulteró, nada más, nada más. Y la persona soltera fornicó, no adulteró, porque no está casada. ¿Sí me explico? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces ahí están ya esos ejemplos, con eso son suficientes. Hoy en día esta enseñanza ha ido perdiendo sus teorías básicas, ¿verdad?, de cómo se enseñaba en aquel tiempo el apóstol Pablo. Era el gnosticismo, esto que les estaba hablando. Los gnósticos decían: toda persona que abusa de la carne sin estar en Dios, peca. Las personas que están en Dios y abusan de la carne, entonces no es un problema ético, es una cuestión espiritual. Dios entiende que somos carne, se acuerda que somos polvo, y lo que importa es el espíritu. Qué conveniente enseñanza, ¿verdad? Bueno, pues eso era en aquella época. Se ha perdido algo de esas teorías básicas, pero hay copias mundanas de esto, ¿no? Y algunos que están practicando estas cosas, más o menos su forma es el satanismo, las orgías como una práctica, y el mormonismo, que permite la poligamia. Ellos son bien religiosos, bien correctos, pero permiten la poligamia. Entonces en ellos no es un problema ético o moral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los siervos de Dios. Yo como siervo de Dios puedo tener 4 o 5 mujeres. ¿Me está entendiendo el asunto? Entonces, sus discípulos siempre están aprendiendo
pero nunca pueden llegar al conocimiento. Dice el verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Uy, hermanos, es que aquí nos está hablando la palabra de Dios de algo muy fuerte, muy tremendo. Entonces, note, el enfoque está en que nunca pueden. ¿Por qué? ¿Por qué nunca pueden? Porque no tienen como meta el genuino deseo de aprender para mejorar. No son sinceros en querer aprender para mejorar, quieren aprender para tener conocimiento y tener estatus por su conocimiento. Son seducidas esas mujercillas y esos hombres incautos por la curiosidad, una curiosidad insana de llegar a tener conocimientos sensacionales que les suban el ego. Oh, yo recibí esta revelación especial. Tienen problemas con su fe, tremendos problemas con su fe. Estos maestros resisten la verdad. Janes y Jambres, les decía la semana pasada que solo son mencionados aquí. En la Biblia no se menciona sus nombres, pero son mencionados en escritos judíos, les decía, ¿verdad?, de la tradición, no bíblicos, por supuesto, y se les identifica como los 2 sacerdotes de Faraón que imitaron los milagros de Moisés. Estos magos son los que con sus trucos favorecieron el endurecimiento del corazón de Faraón. Faraón veía que ellos imitaban los milagros y entonces Faraón endureció tremendamente su corazón. Según la tradición judía que Pablo cuenta aquí, estos 2 se fingieron prosélitos. Ellos hicieron algún ritual ahí judío, dijeron nosotros somos seguidores de la religión judía y salieron junto con ellos de Egipto, ¿verdad? Y cuando ya estaban en el desierto con ellos, esto está en Éxodo 12:38, ellos fueron los que indujeron al pueblo a construir un becerro de oro. Del mismo modo, según insinúa el apóstol Pablo aquí, estos falsos maestros hicieron una falsa profesión de fe cristiana. Ellos dijeron, nosotros somos judíos. Mucha gente puede decir, yo soy cristiano, ¿verdad? ¿Y eso qué? Entonces, si resiste a la verdad, el error es el que ha endurecido su corazón y están dentro de la iglesia. Yo le quiero dar una palabra de advertencia, hermano, a esta hora. Si usted resiste a la verdad de la palabra de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Si usted se resiste a la verdad de la palabra de Dios, tenga, hermano, muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque entonces hay peligro en su vida. Tiene una mente corrupta, tiene una fe reprobada. La fe lo podemos ilustrar como el órgano que Dios dio a los hombres para que pudiéramos recibir las realidades espirituales y reflexionar sobre ellas. Ha quedado contaminado en el caso de ellos y ha sido obstruido ya de forma permanente. Dice que hay personas que ya el Espíritu Santo ya no les redarguye de pecado, ¿verdad? Ya no les redarguye del error, ¿verdad? Cuando su fe fue puesta a prueba, demostró que no tenían la consistencia necesaria para hacer la fe que Dios otorga y demanda. ¿Cuál es la fe que Dios otorga y demanda? Es una fe verdadera a toda prueba. Hay fe que tiene la forma, pero no el contenido. Solo es morfis, tiene un contorno, una forma exterior, pero no tiene la esencia, el contenido verdadero. Póngase de pie. Gloria a Dios. Tienen problemas para avanzar, no podrán progresar. Quiero leerles una paráfrasis de los versículos 8 y 9. Igual que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos individuos se oponen a la verdad, hombres de mente corrompida, quienes en lo que concierne a la fe están descalificados, pero no han de llegar muy lejos, porque como pasó en el caso de los antes citados, también la insensatez de estos quedará expuesta a todos. En algún momento su insensatez quedará expuesta a ojos vista de todos. Del mismo modo que la vara de Moisés devoró las varas de Janes y Jambres, cuando se vieron obligados a ver que en Moisés sí estaba la mano poderosa de Dios. Y en ellos estaba un espíritu demoníaco engañador que les permitía hacer milagros falsos.
Mucha gente está siendo atraída y seducida por toda esta cuestión de apostasía actual que se está viviendo en la iglesia. Y el único argumento es que se ve bien. Hermanos, es que pasa algo, aquí están pasando cosas, es que en este lugar pasan cosas espectaculares, ¿verdad? Y pues hablan de la Biblia. Yo fui con los jóvenes a un evento donde el predicador dijo: yo ni leo la Biblia, la estudio poco, o sea, no la lee de plano, pero a veces la estudia. Dice: no la leo, la estudio poco, y cuando predico no la uso. ¿Para qué? Confío que Dios me va a dar lo que les tenga que decir. Oiga, si viniendo preparado, hermano, la riega uno, ahora imagínense, a ver qué me da Dios en ese momento, ¿verdad? Por eso es más fácil lo espectacular, hermano. Miren, hermanitos, ahorita nos vamos a poner aquí. ¿Cuántos quieren recibir orito en sus ojos, orito en sus manos? ¿Cuántos quieren oro? Pásenle todos los que quieran oro. Y ahorita oro. ¿Cuántos quieren oro? Nomás que acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Y es más fácil montar un show, hermanos. De veras, yo les pido que reflexionemos, ¿verdad? Y consideremos esto. Hoy día hay ya un espectáculo de la liturgia cristiana, ¿verdad? Vemos que hay iglesias que en vez de panderistas tienen unas danzantes de esa de la danza de los 7 velos, mujeres semidesnudas en iglesias cristianas. Están bailando quebradita, hermanos, en las iglesias, de veras. No, esto es tremendo, hermanos. Esto es una crisis lo que se está viviendo. Y todo se le antepone el nombre de la unción. La unción del chicle, la unción del manguerazo, la unción del zapatazo. Qué tremendo, ¿verdad? Cuánto error tan tremendo. Nuestra fe debe ser una fe pura en Dios, por lo que Él es, y por cuanto Él es lo que es, Él hace en nosotros lo que su voluntad quiere. Nadie puede estar en contra de la voluntad de Dios, nadie puede manipular a Dios. Pero si Dios ha decidido bendecir nuestra vida, es que hemos venido a Cristo y somos salvos. No hay mayor bendición que ser salvo. El día que mi alma fue salva, no necesité más, a partir de ahí, ninguna otra cosa más. Hubiera podido quedarme en esa silla donde recibí a Cristo sentado, sin volver a probar alimento, sin volver a vestirme y haber muerto de inanición 40 días después, y estaría en una eternidad con Cristo. Quiero compartir un testimonio que impactó mi vida de una manera muy especial. Unos amigos muy amados y muy respetados perdieron un hijo no hace mucho tiempo, y nos comparte su mamá que tuvo una experiencia que pues ella necesitaba por las circunstancias, ¿verdad? Donde pudo, pues como en una visión, ¿verdad?, ver a ese hijo que llegaba y les saludaba a la familia. Y dice que ella comenzó a decirle al hijo: si le pedimos a Dios que te regale un año más de vida para que estés con nosotros y hagamos todas estas cosas que dejamos inconclusas, ¿qué harías? ¿Qué te parece? ¿Le pedimos a Dios un año más para que estés con nosotros? Y dice que este joven le contestó: no, jamás, ni siquiera tienes idea del lugar donde estoy, lo glorioso y maravilloso que es. Por mucho supera cualquier cosa que ustedes me puedan ofrecer. Yo estoy mejor que ustedes. Ese es el premio supremo a cualquier cosa, estar en la gloria de Dios. Estamos tan enfocados en otras cosas.
Estamos tan extraviados, cuando lo que verdaderamente importa ya lo hemos recibido en Cristo Jesús, en una cruz, por amor a nosotros. Lo que venga es extra. Disfrútelo y no se afane, hermano. Pónganse de pie todos, por favor, y vamos a orar a esta hora.